Hoy, nos sumergiremos en un viaje fascinante para descubrir más sobre la tribu de Jesús, un tema lleno de misterios y revelaciones. Y prometo que, cuando lleguemos al final de este vídeo, habrás aprendido algo que nunca imaginaste. Entonces, imagínate, existen varias teorías sobre de qué tribu era parte Jesús. Una de ellas sugiere que era de la tribu de Judá, porque en la Biblia se le describe como el león de Judá, simbolizando fuerza y poder. Otra idea es que podría haber sido de la tribu de Leví, ya que esta tribu tenía muchos sacerdotes, y Jesús era visto como un líder espiritual extraordinario. Y hay más, algunos creen que Jesús podría haber sido de la tribu de Benjamín, ya que tenía fuertes lazos con Jerusalén, una ciudad históricamente asociada a esa tribu. Pero también hay quienes dicen que Jesús no estaba vinculado a ninguna tribu específica, porque se le considera el Hijo de Dios, y eso trascendería las líneas tribales. Estas teorías son como piezas de un rompecabezas, que nos ayudan a comprender mejor las raíces de Jesús y su conexión con el pueblo judío. Descubrir de qué tribu podría haber venido nos da pistas importantes sobre su cultura e historia, además de ayudarnos a entender cómo encaja en las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Y esto es crucial para entender el papel de Jesús en el contexto histórico y religioso. Antes de adentrarnos profundamente en la verdadera tribu de Jesús, hagamos una pausa para reflexionar sobre una pregunta intrigante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Rubén, el primogénito, no heredó el liderazgo? Hay mucho más por descubrir, así que mantente atento. Comencemos nuestro viaje conociendo a Rubén, el primogénito de Jacob. Imagina la escena. Rubén, como el hijo mayor, debería haber recibido una porción doble de la herencia de su padre. Era una posición privilegiada, llena de expectativas y responsabilidades. Pero Rubén cometió un grave error que cambiaría el rumbo de su vida. Codició a la concubina de su padre, Bilha. Esta elección imprudente le costó sus derechos como primogénito. Cuando Jacob se enteró, quedó profundamente decepcionado. Miró a los ojos de Rubén y dijo con pesar: «Rubén, eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Pero, como actuaste impulsivamente, no podrás ser el más destacado, porque subiste al lecho de tu padre y lo contaminaste». Luego, entramos en los relatos de Simeón y Leví, los siguientes en la línea de sucesión. También fueron privados de una herencia especial. Cuando su hermana, Dina, fue herida por un hombre de Siquem, la ira consumió sus corazones. Impulsados por el deseo de venganza, Simeón y Leví no dudaron en usar la violencia para hacer justicia. Atacaron toda la ciudad, lo que resultó en la pérdida de vidas y el saqueo de sus riquezas. Jacob, al presenciar el resultado de su ira, lamentó profundamente: «Simeón y Leví son hermanos, pero sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero asociarme con su consejo, porque en su furia mataron hombres». Entonces, vamos a sumergirnos más en esta emocionante saga entre José y sus hermanos. Imagina la atmósfera cargada de envidia que se cernía sobre la casa de Jacob. José, el hijo amado, tenía un vínculo especial con su padre, Jacob, lo que despertaba una envidia insidiosa en los corazones de sus hermanos. Esta envidia se transformó en una amargura corrosiva, llevándolos a actuar de manera irracional y, en última instancia, traicionera. Fue Judá quien tuvo la idea, un plan sombrío para deshacerse de José sin derramar su sangre. «¿Por qué deberíamos matar a nuestro hermano y encubrirlo?», propuso a los demás. «Vamos a venderlo a los ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, nuestra propia carne y sangre». Y así, impulsados por la codicia y la envidia, vendieron a José como esclavo por un puñado de monedas de plata, trayendo tristeza y desesperación al corazón de su padre. Pero el destino tenía sorpresas guardadas. Años después, cuando el hambre azotaba la tierra, los hermanos de José se encontraron frente a él en Egipto, sin saber que estaban ante el hermano al que habían traicionado. José, al reconocerlos, sintió una mezcla de emociones encontradas, pero su compasión habló más alto. Puso a prueba a sus hermanos, exigiendo que trajeran a Benjamín a Egipto, no como espías, sino como prueba de su sinceridad. Entonces, prepárate para descubrir otro capítulo emocionante en la saga de José y su familia. Cuando el hambre azotó la tierra de Canaán, Jacob, el patriarca, envió a Judá adelante hacia Egipto con la misión de encontrar a José, su hijo perdido. En este viaje,
vemos a Judá emergiendo como un líder valiente, asumiendo responsabilidades que normalmente se habrían atribuido a los hijos mayores, ya que sus hermanos mayores habían perdido esa posición a los ojos de Jacob. Pero el destino le deparaba desafíos aún mayores a Judá. Se encontró en una situación delicada cuando se negó a cumplir con la antigua ley que exigía que él diera a su hijo menor, Selá, para casarse con su nuera Tamar, viuda de su otro hijo. Tamar, determinada a asegurar su seguridad y un futuro para sí misma, ideó un astuto plan para engañar a Judá, haciéndose pasar por prostituta. Judá, sin reconocerla, cayó en la trampa y Tamar quedó embarazada de él. Cuando la verdad salió a la luz, Judá experimentó un profundo arrepentimiento. Reconoció su injusticia y admitió que Tamar actuó con más rectitud que él. Este episodio reveló un aspecto sorprendente de Judá, mostrando que incluso los más respetados entre nosotros pueden cometer errores y redimirse. Este arrepentimiento no solo cambió la vida de Judá, sino que también tuvo un impacto duradero en la genealogía de Jesús, ya que Tamar fue finalmente incluida en la línea del Salvador. Esta no fue la única vez que Judá mostró arrepentimiento por sus fallas. Su vida, marcada por altibajos, resuena notablemente con la historia de Jesús. Al igual que Jesús, José enfrentó el rechazo de sus propios hermanos, fue traicionado, vendido como esclavo e injustamente acusado. Sin embargo, al igual que Jesús fue exaltado a la derecha de Dios después de su resurrección, José ascendió a una posición de poder junto al faraón. Cuando José reveló su verdadera identidad a sus hermanos, ellos se sintieron aprensivos, temiendo su venganza. Sin embargo, José los tranquilizó, mostrándoles compasión y perdón, incluso después de la muerte de su padre, Jacob. Este último acto de perdón fue un poderoso testimonio del poder transformador del arrepentimiento y la gracia, poniendo fin a un capítulo tumultuoso en la historia de José y su familia. Así que prepárate para desentrañar otro capítulo emocionante en la saga de José y su familia. Cuando el hambre azotó la tierra de Canaán, Jacob, el patriarca, envió a Judá adelante hacia Egipto, con la misión de encontrar a José, su hijo perdido. En este viaje, vemos a Judá emergiendo como un líder intrépido, asumiendo responsabilidades que normalmente se atribuirían a los hijos mayores, ya que sus hermanos mayores habían perdido esa posición a los ojos de Jacob. Pero el destino tenía desafíos aún mayores reservados para Judá. Se encontró en una situación delicada cuando se negó a cumplir con la antigua ley que exigía que diera a su hijo menor, Selá, en matrimonio con su nuera Tamar, viuda de su otro hijo. Este gesto de negativa desencadenó una secuencia de eventos complejos y llenos de giros inesperados. Tamar, decidida a asegurar su seguridad y un futuro para sí misma, ideó un astuto plan para engañar a Judá, haciéndose pasar por prostituta. Judá, sin reconocerla, cayó en la trampa y Tamar quedó embarazada de él. Cuando la verdad salió a la luz, Judá experimentó un profundo arrepentimiento. Reconoció su injusticia y admitió que Tamar actuó con más rectitud que él. Este episodio reveló una faceta sorprendente de Judá, mostrando que incluso los más respetados entre nosotros pueden cometer errores y redimirse. Este arrepentimiento no solo cambió la vida de Judá, sino que también tuvo un impacto duradero en la genealogía de Jesús, ya que Tamar fue finalmente incluida en la línea del Salvador. Tribu. Jesús é aquele que cumpriu as antigas profecías, aquele que trouxe esperanza e salvacao para todos. Ele não apenas pertenceu a tribo de Judá por linajem, mas tamén personificou as cualidades descritas por Jacó, corajem, poder e lideranca. Así como José, cuja historia ecoa de Jesús, enfrentou adversidades e provacoes, mas é fonaí elevado a unha posicao de poder e autoridade, Jesús tamén é fonaí exaltado a direita de Deus após súa resurreicao. Súa jornada, marcada por perdao e compaixao, encerrou capítulo turbulento na historia da humanidade, oferecendo redencao e esperanza a todos aqueles que o seguen. Esta majestuosa imagen resalta su importancia en el cumplimiento de las promesas divinas. Pero, ¿qué significa realmente para nosotros hoy en día? En pocas palabras, significa que Jesús es nuestra fuente suprema de alabanza y salvación. El nombre Judá, que significa alabanza, encaja perfectamente en Jesús, quien nos ofrece infinitas razones para alabar y encontrar esperanza. Por lo tanto, cuando pensamos en Jesús como el león de la tribu de Judá, no solo recordamos una genealogía ancestral, estamos celebrando la presencia viva de Dios en nuestras vidas, trayendo redención y amor incondicional.
Es una historia verdaderamente increíble que nos recuerda el maravilloso plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a sumergirnos aún más en las profundidades de la historia que nos revela cómo Jesús es el Mesías prometido. Desde tiempos antiguos, cuando los profetas resonaban con sus visiones de un Salvador que vendría a traer redención, las pistas sobre Jesús estaban allí, cuidadosamente entretejidas en los versículos de las Escrituras. Imagina retroceder en el tiempo, a los días en que Isaías y Miqueas, esos sabios mensajeros de Dios, proclamaban en voz alta sobre el futuro que esperaba a la humanidad. Isaías, en su sabiduría divinamente inspirada, declaró que el Mesías surgiría de Belén, una ciudad modesta pero de gran importancia para la tribu de Judá. Y no se detuvo ahí, Isaías habló sobre un ramo que brotaría de esta descendencia, trayendo consigo sabiduría, poder y justicia para todos. ¡Qué visión extraordinaria! Estas profecías no son solo palabras antiguas, son poderosos eslabones que conectan el pasado con el presente. Nos aseguran que Jesús es verdaderamente el Mesías esperado, descendiente de Judá. Él vino para llenar el mundo con su salvación, amor y esperanza, y esta es una noticia verdaderamente emocionante para todos nosotros. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que Jesús es realmente quien dice ser? Bueno, desde los primeros capítulos de la Biblia, como en Génesis, encontramos pistas que encajan perfectamente con la llegada de Jesús. Parece que el plan de Dios se estaba revelando poco a poco, como piezas de un rompecabezas que se unen lentamente. Por ejemplo, en Génesis 3 y 15, hay una profecía sobre cómo el Mesías vendría de la descendencia de la mujer y aplastaría la cabeza de la serpiente. Y mira, esto se conecta directamente con lo que vemos en Juan 3 y 18 y Gálatas 4. Jesús también es descendiente de Abraham e Isaac, como estaba previsto. Y las coincidencias no terminan ahí. Hay tantas otras profecías que encajan perfectamente con la vida y el propósito de Jesús. Él es como la pieza clave que completa el rompecabezas y es imposible ignorar la magnitud de esta armonía divina. ¿Y dónde nació Jesús? En Belén, exactamente como había sido profetizado. Él vino al mundo de una manera única y especial, naciendo de una virgen, tal como lo habían anunciado las antiguas profecías. Todo esto nos muestra cuán verdaderamente único es Jesús y cómo vino al mundo para traer esperanza, amor y salvación para todos nosotros. Es una historia extraordinaria que nos revela cómo Dios siempre cumple sus promesas, guiándonos por el camino de la redención y la gracia. Vamos a adentrarnos aún más en los fascinantes detalles sobre Jesús como el Mesías prometido. Mira, en Mateo, se menciona que el Mesías sería adorado por personas importantes. ¿Recuerdas a los magos que vinieron de tierras distantes para postrarse ante él? Es una escena verdaderamente inspiradora. ¿Y sabes qué es increíble? El Mesías fue precedido por alguien que anunciaría su llegada. Esto es como una introducción especial para la gran entrada del Mesías. Juan el Bautista desempeñó ese papel de manera notable, preparando los corazones de las personas para recibir al Mesías. Otro punto importante es que el Mesías sería ungido con el Espíritu de Dios, lo que significa que tendría un poder especial proveniente directamente de Dios. Y esto se cumplió en Jesús, cuando fue ungido y recibió el Espíritu Santo sobre él, capacitándolo para llevar a cabo su ministerio y cumplir su misión divina. Y hay más. El Mesías tendría un ministerio extraordinario, trayendo sanidad, liberación y esperanza a las personas. Jesús hizo exactamente eso. Él sanó a los enfermos, restauró a los desanimados y proclamó el amor de Dios para todos, revelando así el corazón misericordioso del Padre Celestial. Y mira qué fascinante. El Mesías no cometería pecados, y esto encaja perfectamente con Jesús. Él fue impecable en todo lo que hizo, viviendo una vida de perfección y santidad, un ejemplo para que todos sigamos. Todas estas evidencias nos muestran claramente cómo Jesús es verdaderamente el Mesías prometido, aquel que vino para traer esperanza, amor y salvación al mundo. Es una historia increíble que nos revela cómo Dios siempre cumple sus promesas, incluso frente a las adversidades y desafíos de la vida. Ahora, adentrémonos un poco más en la trayectoria de Jesús. Entró en Jerusalén montado en un humilde burrito, como había sido predicho mucho antes. La gente estaba extasiada con su llegada, pero desafortunadamente, esa alegría pronto se convirtió en tristeza y decepción.
La profecía indicaba que el propio pueblo rechazaría al Mesías, y eso fue exactamente lo que sucedió. A pesar de los signos y milagros que Jesús realizó, muchos no pudieron ver quién era realmente, lo que es realmente triste y lamentable. Y hay más, la profecía también señalaba que el Mesías sería traicionado por un amigo. Imagínate, confiar en alguien y descubrir que esa confianza fue traicionada. Eso sucedió con Jesús, cuando uno de sus propios discípulos lo traicionó por unas monedas de plata. Y no termina ahí, los discípulos, que eran como su familia, también lo abandonaron en los momentos más difíciles. Es doloroso imaginarlo, pero es una realidad que Jesús enfrentó. Y para empeorar las cosas, Jesús fue burlado, humillado y maltratado. La gente se burlaba de él, a pesar de ser tan bueno y amoroso. Pero aún frente a todo ese sufrimiento, Jesús permaneció firme en su misión de amor y redención. Toda esta narrativa no solo nos muestra el sufrimiento que Jesús enfrentó por nosotros, sino que también revela la fidelidad y el amor inquebrantable de Dios, que siempre cumple sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Es una historia de sacrificio, perdón y esperanza, que sigue inspirando y transformando vidas hasta el día de hoy. Sigamos profundizando en la historia de Jesús y explorando los eventos que marcaron su camino, ¿de acuerdo? Imagina, desde tiempos antiguos, en los libros sagrados, ya había claras indicaciones de lo que él enfrentaría. Y lo que le sucedió a Jesús es realmente conmovedor. El Mesías, que es Jesús, pasó por momentos terribles. Fue golpeado, maltratado de manera cruel. Incluso ofreció su espalda a aquellos que lo golpeaban, enfrentando las burlas y los escupitajos sin esconder su rostro. Es difícil de concebir, ¿verdad? Pero todo esto estaba profetizado. Y entonces, llegó la crucifixión, el doloroso destino que Jesús enfrentó. Fue clavado en una cruz, tal como había sido profetizado. Imagina el sufrimiento, el dolor físico y emocional que soportó en ese momento. Y aún así, tuvo sed, una sed que ya estaba prevista. Y lo que es aún más increíble, incluso lo que bebería fue predicho. En lugar de agua, le dieron vinagre. Y lo más notable es que, según lo profetizado, ningún hueso suyo fue quebrado durante la crucifixión. Cada detalle encajaba perfectamente. Y luego, cuando entregó su último aliento, fue sepultado con los ricos, exactamente como estaba escrito. Un final que podría parecer común, pero que tenía un significado profundo y poderoso. Todo esto nos revela no solo el sacrificio supremo que Jesús hizo por nosotros, sino también la fidelidad inquebrantable de Dios en cumplir sus promesas. Es una historia que nos conmueve profundamente y nos recuerda el amor incondicional que Dios tiene por nosotros. ¿Y tú qué opinas de esta historia? Déjanos un comentario para compartir tus reflexiones.